Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros. Hoy martes, hoy es martes 19 de abril de 2022. ¿Qué tal están? Esperemos que estén bien, de salud todos. Y los que están enfermos, que, que crucen los dedos, porque los médicos, el Colegio Médico de Honduras va en serio. Y va en serio porque ya no aguantan a los galenos que han estado trabajando un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ya van a ir al quinto mes y el gobierno de la República no les ampara. Compartimos esa preocupación de el Colegio Médico de Honduras. Es una injusticia la que están cometiendo, no solo con médicos, sino con los empleados de la salud que estuvieron y están en primera fila atendiendo pacientes de la COVID-19. Se ha jugado mucho con la dignidad de este ser humano. A mí me parece que cuando se trata de decisiones que se toman en el Congreso Nacional, hay que darle cumplimiento a cabalidad. Por eso es que debe respetarse la ley. Porque si emiten una disposición legal en el Congreso, hay que cumplirla. Pero no porque llega un nuevo secretario de salud, va a tratar de irrespetar lo aprobado, va a irrespetar la ley. Yo veo que hay intención de combatir la corrupción, está bien, y eso lo apoyamos todos. Pero combatir la corrupción no es sinónimo de dejar sin comer a una enfermera, a un odontólogo, a un médico, ya sea general o especialista. A mí me parece que el diputado Mateo debería de dejar esos caprichos a un lado y atender a los médicos. Cuando un funcionario tenga sus 5 días, una semana, tenga su mes, sus 2 meses, busca otro organismo, como el Consejo Nacional Anticorrupción, para analizar documentación de médicos, ya eso no encaja, esa no es la función del Consejo Nacional Anticorrupción y no es atribución que debe asignar el Ministerio de Salud. Entonces, desde ahí anda mal. O es que no tiene la suficiente autoridad, se siente que llegó a ese cargo no por un respaldo, sino por componendas políticas y que le dieron ese cargo, esa secretaría, y se siente un presidente pequeño. Y siendo diputado, claro, él no es profesional del derecho y no tiene experiencia como diputado. Sí tiene experiencia como funcionario porque fue subsecretario de salud y quizá conoce cómo se maneja algunos asuntos de interés al interior de la secretaría. Pero los diputados lo que hubiesen hecho es, si hubiesen querido ayudar a los médicos, hubiesen querido ayudar al personal de salud, a estos que se sacrificaron, que echaron penca, que se arriesgaron, que quizás perdieron familia, que quizás perdieron a sus padres, a su madre, a sus hijos, a parientes, amigos, se la rifaron ahí atendiendo pacientes con COVID. Si le tenían miedo a un montón de profesionales de la medicina, de enfermeras, que no iban a trabajar, ¿por qué?
le tenían miedo a la COVID. ¿Y quién no le va a tener miedo si hubo una gran cantidad de muertos? Pero si hubiesen querido garantizar el salario de esa gente por mientras se investigaban, no se necesita ser experto en leyes o haber tenido experiencia como diputado. Hubiesen hecho un artículo, una ley, una disposición transitoria y hubiesen establecido que se le garantizaba el salario a todos los empleados de salud que estaban en primera línea atendiendo pacientes con COVID, por mientras se iniciaban investigaciones si fueron lícitas o no los nombramientos, lícitos o no los nombramientos. Y no tendrían ese problema. Lo que están haciendo los médicos y que hoy sacaron un comunicado, a mí me parece que es correcto, es de solidaridad, de gremio. ¿Cómo va a vivir un médico? ¿De dónde come un médico? ¿O es que creen los diputados o los funcionarios que así como se les garantiza el salario a ellos, o así como les ayudan a ellos en algunas cosas, a los médicos también? O al personal de salud. Miren, estas cosas, si hubiese voluntad política de solucionar, el ministro de salud solo, mire, coordina con finanzas, y si finanzas ya solucionó eso, a pagarle a la gente. Y si están investigando irregularidades, porque hay irregularidades en nombramiento de plaza, pero no deben dejar de pagarle a la gente por mientras se investiga. Entonces, ¿qué va a pasar? El Colegio Médico emite un comunicado donde está anunciando asambleas informativas. Ahí están los considerando, pero más abajo están, a ver, producción, si me ayuda ahí, más abajo de los considerando, ahí. Por tanto, acuerda. Exigimos a la Secretaría de Salud otorgar la permanencia a los médicos que laboran para esta institución que actualmente tiene contratos por tiempo determinado. Además, pagar el salario ya que tienen más de 3 meses de no percibir. Este es un derecho que tiene esta gente. Y se está violando un derecho humano. Todo trabajo debe tener una remuneración. Que se le otorgue la estabilidad laboral a aquellos trabajadores del área de la salud, que han sido subcontratados por gestores o por organismos internacionales, ya que a quien le prestan el servicio es al Estado en los diferentes centros asistenciales. Y en este mismo, ¿quién tiene la obligación de garantizar? Refiriéndose al Estado. Y es este mismo que tiene la obligación de garantizar dicha estabilidad. Nos paramos un poquito aquí porque se refieren a médicos que son subcontratados por instituciones o organismos que operan o laboran en departamentos quizá retirados. En departamentos retirados. Vaya, por ejemplo, allá por Intibucá. Ahí puede haber una ONG que contrató a alguien, pero el médico presta el servicio como profesional de la medicina hondureño a la población y beneficia al Estado. Entonces, lo que quieren es que le garanticen a esa gente. Hay médicos que tienen 1 año, 2 años, 3 años, están renovando contratos. El Estado puede hacer algo. El Estado puede hacer algo con esos médicos. En tal sentido, dice el comunicado, se convoca a nuestros agremiados a asambleas informativas progresivas, mismas que inician mañana
20 de abril de 2022 a partir de las 7 de la noche. En sus centros de trabajo, en aplicación a los artículos 3, literal A, 4, literal A, 11, 14, 20, 31, literal A y G de la Ley Orgánica del Colegio Médico de Honduras, artículo 8, numeral 5, de la Ley de Estatuto de Médico Empleado, 38, literal M de la Ley del Servicio Civil. Asimismo, se le recuerda que el servicio de emergencia y áreas críticas deberán quedar cubiertas por lo que se solicita a los jefes de dichos servicios programar el recurso médico necesario para garantizar esta atención. Finalmente, reiteramos a todos los médicos de nuestra inquebrantable decisión de hacer respetar sus derechos legítimos por todos los... ¿Qué dice ahí? Súbame ahí, por favor, producción. Que ahí la mosca, como dicen, el sello. Ah, correcto. Por todos los medios legales existentes, sin descartar acciones que demuestren la unidad gremial, por lo cual permanecemos vigilantes y prestos a cualquier llamado en su defensa. Por un gremio fuerte, unido y respetado, junta directiva del Colegio Médico de Honduras. Tienen razón, hombre. Es que para eso son las organizaciones y los gremios. ¿Qué respuesta le pueden dar los miembros de la junta directiva a los médicos que se quejan porque el Estado no les ha pagado 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses? ¿Qué respuesta le pueden dar? Más que solidaridad. Miren, esas asambleas informativas se pueden parar con una llamada. Aunque los médicos cuando dicen por aquí me voy, nadie los para. Entonces, esa asamblea está mañana a partir de las 7 de la mañana. Y es a nivel nacional. Si hay un gremio unido, cuando de presiones se trata, es el Colegio Médico. Y el Colegio Médico ha sido condescendiente. Les dijeron que les iban a solucionar y dieron tregua. Es decir, pareciese que no hay ministro. Porque es que el ministro les puede decir, y no sé si, no es que está chocheando, sino que ya cuando uno llega a una edad, yo espero que cuando llegue a la edad del ministro no voy a tener esos caprichos o resabios. Que él no siente, lógicamente no tiene por qué, pero no experimenta lo que están atravesando los demás. No tiene empatía, a eso me refiero. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí va a crear sin necesidad grupos que le van a adversar. Porque hay que decir algo también. Hay que decir algo. Él fue viceministro en la administración de don Carlos Roberto Flores, 1998-2002. Él conoce cómo se maneja la cosa administrativa, quizá. Y conoció cómo operaba ahí la cosa. Pero se necesita ser humano, sensible, solidario. Y estamos hablando que es un médico. Está bien que la señora que estuvo de ministra en el gobierno anterior, pues ella de medicina no sabía, ella era parte administrativa. Ahí yo le daba la razón, pero están hablando de un médico, de un colega de ellos. Eso no se concibe. No se concibe. A estas alturas, si hubiese otro médico que tuviese empatía, que se ubicara en la posición de esos galenos que han estado echando penca y que no reciben ni un salario,
y que tienen inseguro su futuro, es incierto lo que les espera, ya les hubieran solucionado esas cosas. Y los ministros para eso son, para solucionar problemas. El ministro no es para que ande peleando. El ministro no es para que diga, mire, yo ya les dije, eso, lléguense allá. Y el hombre dice, en 10 minutos nos reunimos allá. No, hombre, ¿y a quién más le va a dedicar más tiempo si no es a los empleados? Yo me pregunto, un ministro, ¿a quién más le dedica tiempo? Si no es a los trabajadores para que le ayuden a hacer bien la labor. Tienen razón los médicos cuando dicen, mire, él lo que quiere es tomarse una foto y después decir que ya se solucionó la cosa. Y si no tienen dinero para pagarle a esa gente, es compromiso, hay que buscarlo, hombre. Yo siempre digo, miren, la salud y la educación es fundamental, ¿no? Es fundamental. Repito, si hubiesen querido solucionar eso, señor ministro de Salud, amigo José Manuel Matios, no es llamando al Consejo Nacional Anticorrupción. Eso transmite inseguridad de lo que usted va a hacer ahí. O que no tenía el apoyo. Porque es que hay que decir también, el ministro es igual al presidente del Congreso. Es pando. Porque ellos salieron de una directiva que no reunió los requisitos que se necesitan para ser electos ahí. Entonces, participó en esa elección y luego renunció para irse allá. Incluso traicionó los votos de quienes votamos por él. Y yo digo votamos por él porque miren, yo lo consideraba que iba a ser un buen diputado. Pero no, solo medio le movieron la alfombra y le dijeron, mire, va para allá, y salió corriendo. Está con nosotros el doctor Rances Sierra. Doctor, ¿usted me escucha? Sí, muy buenas, sí le escucho. Muy buenas, doctor. Gracias por atender esta comunicación. ¿Usted qué cargo tiene en la Junta Directiva? Soy secretario de Acción Social y Laboral del Colegio Médico de Honduras. Óigame, Acción Social y Laboral. Usted es el que tiene, cuando habla de laboral y habla de acción social, tiene, como dirían los médicos, más responsabilidad que los otros, porque debe estar pegado a las acciones del colegio y además velando por los intereses de los colegas. A estas alturas, doctor Sierra, hubo acercamiento, o como decía yo hace unos instantes aquí en el programa, que cuando el colegio médico dice una cosa, eso no se paran. Tienen que venir acercamientos, pero la acción de presión va. Gracias por estar en Críticas con Café. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Para mí un placer compartir con ustedes. Pues sí, nosotros tuvimos un primer acercamiento con la doctora Nersa Paz, la cual nos explicó un poco pues, el proceso que lleva, ¿verdad? Estos nombramientos. Sabemos que ellos han hecho un trabajo importante, pero también es importante reconocer, ¿verdad?, que tenemos colegas que ya van sobre los 4 meses sin recibir un salario, ¿verdad? Claro. Entonces, hay que ponerse en los pies, ¿verdad?, de los colegas que están sin recibir un salario. Y pues nosotros queremos que este proceso se pueda acelerar aún más de lo que se está haciendo, ¿verdad? Porque si el proceso sigue con la forma que se está haciendo, con la velocidad, pues nos vamos a tardar otros 2 o 3 meses, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros realmente no podemos aceptar, el tiempo que se está demorando. Y estamos de acuerdo con ustedes, doctor, y decíamos nosotros, previo a su participación, que tiene razón el Colegio Médico de solidarizarse con sus colegas y con los demás trabajadores de la salud, porque no son los médicos que se la rifaron atendiendo pacientes con la COVID o atendiendo la pandemia de la COVID-19.
Y cuando usted dice, se necesita sentido común, ponerse en los pies de ellos. ¿Cómo sobrevive un médico? Trabajando sin devengar, sin recibir salario. Y no solo eso, no recibir salario, sino que tienen un seguro incierto porque no sabe si lo van a nombrar, no sabe si le van a dar la permanencia y no sabe si le van a remunerar el tiempo que ya trabajó. Exactamente, entonces nosotros entendemos, ¿verdad? Y sabemos del trabajo arduo que ha hecho la Secretaría de Salud, pero definitivamente conocemos que ellos están ahí para resolver, pues, y queremos nosotros que nos resuelvan, ¿verdad? Hoy tuvimos un primer acercamiento, pero fue nada más eso, un acercamiento. Nosotros, pues, continuamos con las acciones, con las asambleas informativas de manera progresiva a nivel nacional y, pues, las áreas críticas, las emergencias, pues se van a mantener todavía, ¿verdad? En las hospitalizaciones también, pero vamos a empezar de a poco, pues, o sea, Cuando hablan dando chance. progresivas, doctor, ¿de qué tiempo estamos hablando? Por ejemplo, mañana empiezan a las 7 de la mañana. ¿Cuánto tiempo van a Empezamos a las 7 estar? de la mañana. ¿Cuánto tiempo van a estar mañana? 2 horas. 2 horas, de 7 a 9. Lo que Sí, significa sí. que mañana miércoles, el jueves, si no hay arreglo, sería de 7 a qué horas? Bueno, lo vamos a determinar en junta directiva Junta el tiempo, directiva. ¿verdad? Vamos modulando, no le puedo decir exactamente cuánto tiempo va a ser el siguiente día. Eso va a depender de la respuesta que tengamos de la Secretaría de Salud en la celeridad que deben de tener para pues, que estos nombramientos sean entregados, ¿verdad? Necesitamos también que Servicio Civil, pues también hay muchos acuerdos que están atascados en Servicio Civil y Servicio Civil no da una respuesta, ¿verdad? Entonces necesitamos no solo que la Secretaría dé la respuesta, sino necesitamos también que Servicio Civil dé la respuesta, porque hay cosas que se escapan de la Secretaría de Salud. Necesitamos que los otros entes que están asociados puedan colaborar, pues, porque estamos hablando de que tenemos colegas, pues, que ya los van a sacar del lugar donde alquilan porque ya tienen 4 meses sin pagar un alquiler. Sí. Que sus hijos están en la escuela y no tienen cómo pagar la escuela de sus hijos, que ya no les fían en la pulpería, ¿verdad? Porque la gente no dice, ay, doctor, dice, démosle más barato las cosas, o sea, no es así, o sea, uno tiene sus responsabilidades, ¿verdad? Ya el Las doctor tarjetas de crédito, todas esas cosas. ya el doctor se esconde de la dueña de la pulpería o del supermercado o de donde le fían, ¿verdad? Porque es que, no sé, hemos pasado por ahí en nuestra época de estudiantes, cuando antes de trabajar hemos pasado esas vicisitudes y casi las vivimos en carne propia, si no llegábamos al tiempo de la comida, a la hora de la comida porque debíamos. Daba pena, vergüenza volver a comer sin antes pagar. Pero ¿cuál es el real problema? ¿Es falta de dinero o es la burocracia estatal? Sí, mire, el problema es que este problema se pudo haber resuelto desde el momento que salió el PCM, que fue en el 2020, o sea, perfectamente en todo ese año y que tuvieron y medio pudieron haber ir regularizando poco a poco a cada una de las personas. Sí. Pero lo dejaron a última hora con el objetivo de crear caos. Ese era el objetivo, ¿okay? Que ocurriera un caos. ¿Por qué? Porque hubo acuerdos que fueron entregados hasta el 27 de enero. O sea, ¿me entiende? O sea, a la carrera no dejaron registro de esos que se entregaron. Hay colegas que se les entregaron los acuerdos ese día, pero no dejaron expedientes en la Secretaría de Salud. Mira, entonces es una cosa terrible, de tal manera que se viene esta marea, pero bueno, pues estamos ahí, si uno acepta un cargo, es para resolver las cosas, pues, o sea, nosotros queremos que la Secretaría, si necesita poner más personas a trabajar en eso, tiene que hacerlo, ¿verdad? Porque no Para podemos... para eso lo nombraron, doctor. Para eso pusieron a un ministro. Al ministro no lo pusieron ahí para ir a pelear. Al ministro lo pusieron para que interpusiera sus buenos oficios en la parte administrativa, quizás por médico, porque es médico también, pues en la parte que conoce él para solucionar problemas.
Pero hemos visto que el ministro, el amigo José Manuel Matheus, es muy así como viejito arrecho, digo yo. ¿Vea? Como que es una catala, que medio le dicen las cosas y ya se enoja. Es decir, esa paciencia, la forma como habla, debería demostrarla también en las acciones, pero no lo está haciendo. Yo decía que si hubiesen querido, además de solucionar el problema, buscar la solución al problema, hubieran creado un decreto transitorio ahí, que se les garantizaba el pago a todo el personal que estaba en primera línea, por mientras, si es que así lo querían, investigaban el nombramiento de esas plazas. Pero yo no concibo cómo el Consejo Nacional Anticorrupción esté metido en salud pública, dando el visto bueno o revisando documentación, porque para mí como periodista es sinónimo de falta de seriedad del secretario de salud y sus cercanos colaboradores, o falta de capacidad o de autoridad de él para tomar decisiones. Es decir, aquí le tienen miedo, no sé si a la corrupción o le tienen miedo a la transparencia. Yo no veo por qué tiene que estar metido el Consejo Nacional Anticorrupción revisando documentación para garantizar si o no es legal el nombramiento de una plaza o la asignación de una plaza. ¿Le parece? Mire, nosotros sí estábamos de acuerdo con que el Consejo Nacional Anticorrupción tuviera ahí. Le voy a explicar cuál es la razón por la que sí estamos de acuerdo. Porque recordamos que en los 10 años anteriores de gobierno hubo mucha corrupción, ¿verdad? Y recordemos que la ministra que tuvimos anteriormente, ¿verdad? La muy lamentable labor que fue a hacer. Entonces, pues en la Secretaría de Salud, pues hay mucha duda, ¿verdad? Hay mucha duda sobre las personas que colaboraron y las personas que dejó la ministra ahí. Entonces sentimos nosotros que necesitamos un ente externo que viniera a garantizarnos, ¿verdad? Entonces nosotros sí estábamos de acuerdo con que el Consejo Nacional Anticorrupción nos ayudara. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Anticorrupción tiene que ir hacia, ¿verdad? Es una institución que se ha ganado a pulso su prestigio. Su prestigio, correcto. Pero ¿por qué no pudo ser la Organización Mundial de la Salud o no pudo ser la Organización Panamericana de la Salud, que trabajan estrechamente con la Secretaría de Salud en infinidades de programas? Es decir, para darle seriedad, ya que la credibilidad de las autoridades pasadas estaba por bajo y se ponía en duda todos los trámites que habían hecho. Sí, lo que sucede es que la OMS y la OPS, si bien es cierto, brinda apoyo técnico, pero es más un apoyo técnico en otro tipo de cosas, ¿verdad? En ese tipo de cosas ellos casi no tratan de no meterse mucho, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil que el Consejo Nacional Anticorrupción, que ya tiene experiencia, que conoce el medio, nos pudiera ayudar, ¿verdad? Ahora, doctor, pero la OPS da más apoyo técnico en otro tipo de cosas. No, yo lo entiendo, pero yo como periodista no veo, me parece que es una falta de capacidad. No, claro, eso no, lo que evidencia es que hay una falta de gobernanza, me es una cosa que viene desde los 10 años anteriores. Usted ya me captó lo que quería decir. Quizás me faltaba eso, ¿verdad? Sí, es una falta de gobernanza, pero esa gobernanza que necesitamos en la Secretaría de Salud no la vamos a lograr en 4 meses. Esto estamos bien claros nosotros, no lo vamos a lograr en 4 meses, sino que es un proceso de ir moviéndonos de un estado en el que un hombre creía que era la ley, ¿verdad? A movernos al Estado de Derecho, ¿ok? Va a costar. Entonces, hay muchos funcionarios públicos que todavía está en sus puestos, que tiene metido el chip de que lo que ellos digan es lo que tiene que hacerse. Correcto. Aunque no sea legal, ¿entiende? Entonces tenemos que irnos moviendo a que el servidor público, mueva desde ese chip que le dejaron insertado en los últimos 10 años hacia un Estado de Derecho. Sí. Y eso es lo que no podemos lograr nosotros rápidamente en 4 meses. Por eso pedimos la intervención del Consejo Nacional Anticorrupción. Está bien, vale. Pero mañana los que vamos a consulta externa
vamos a tener las consecuencias de 7 a 9 de la mañana, ¿verdad? De 7 a 9 de la mañana. Y no, y aquí quiero eximir de responsabilidad al Colegio Médico de Honduras, porque no es responsabilidad del Colegio Médico de Honduras, porque desde cuándo están conversando, desde cuándo están hablando, desde Sí, cuándo nosotros están tratando de superar estas cosas. dimos primero una espera de 3 meses. Luego se dio una espera de que hasta Semana Santa, hasta que empezara Semana Santa, ¿verdad? Se dio otra espera más, aproximadamente 15 días más. Y pues lamentablemente, pues nosotros sabemos que los colegas están en una situación desesperada, mucho ya, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros no podemos mirar hacia otro lado, pues, o sea, tenemos que ver y estamos ahí para defender a nuestros colegas. A nosotros no nos interesa ni filiación política, ni religiosa, ni Muy ideas. bien. O sea, con tal de que sea médico, nosotros estamos ahí para defender. Y yo creo que de eso se debe tratar, y decíamos, las organizaciones, de respaldar a sus agremiados cuando tengan la razón, Así, independientemente de su militancia política, cultural, religiosa, género y cualquier otra cosa. así Ahora, es. ¿se soluciona con el secretario de salud o va a haber necesidad de que intervenga la presidenta de la República? Yo creo que esto se puede solucionar perfectamente en la Secretaría de Salud. Yo considero que el doctor Matthew tiene la capacidad, sabemos que el equipo que está trabajando tiene la capacidad de hacerlo. Probablemente habrá que poner otros elementos de la Secretaría de Salud a trabajar en estos aspectos para que este proceso lleve menos tiempo, ¿verdad? Porque lo que tenemos nosotros es una lucha contra el tiempo. Y la maldita burocracia también, porque lo que me decía usted, que allá en servicio civil es todo un proceso y que parece que la gente no es suficiente para darle seguimiento a tanto trámite que está pendiente, eso también significa retraso en todo el proceso. Así es, o sea, recuerde que son casi 8,000 acuerdos, entonces Sí. y cada acuerdo tiene sus particularidades. Unos no tenían firma, otros tenían una firma errónea, hay cosas propias de finanzas que también es muy burocrática, ¿verdad? Digamos, la Secretaría completa el proceso, manda a finanzas, para que eso regrese de finanzas son 7 días Sí, casi, ¿verdad? sí. Entonces no es una cosa fácil, aunque la Secretaría termine el proceso, el pago se va a retrasar 7 días aproximadamente. Es como cuando le tomaban la prueba de la malaria en el pasado al paciente. Tardaban meses, meses, el paciente se moría y le llegaba el resultado después. Eso Así es la maldita burocracia. Doctor, es lo que no queremos que suceda. sí, finalmente, doctor Sierra, ¿qué le pide al ministro de Salud? Tomando en cuenta que las asambleas informativas a partir de mañana van. Ok, bueno, no solamente pedimos al ministro de Salud que ponga más personal a trabajar en esto de los acuerdos, ¿verdad? Que ponga más personal a trabajar en esto. Y también nosotros colocamos sobre la mesa otro tema, es el tema de los médicos que trabajan con instancias mal llamadas descentralizadas, ¿verdad? Que al fin y al cabo, el pago de estos médicos sale de la Secretaría de Salud, ¿ok? Sale de la Secretaría de Salud. Entonces, realmente es una forma que se ha ideado para que el Estado le niegue los derechos a los trabajadores. Entonces, nosotros queremos entrar ya en ese diálogo, ¿verdad? Con el ministro de Salud, de ver cómo vamos a volver a hacer fuerte la salud pública. La salud pública sí se puede tener una buena salud pública. Tenemos ejemplos en América Latina de excelentes modelos de salud pública. El modelo costarricense es un modelo ejemplar a nivel mundial y no estamos hablando de muy lejos, ¿verdad? Un modelo solidario. Gracias a Dios hay un punto de inflexión que es que se ha declarado inconstitucional la lesiva ley marco Del seguro, ¿verdad? De seguridad social, la cual era una copia al carbón de la ley 100 de Colombia, una ley totalmente lesiva a los intereses de la salud del pueblo hondureño, ¿verdad? Porque eso era privatizar la salud prácticamente. Oígame, doctor, ¿es difícil hablar con el ministro de Salud? Él nos ha recibido en varias ocasiones, ya hemos tenido varias reuniones con él,
¿verdad? En que se ha ido avanzando, o sea, hemos ido avanzando, no cerramos nuestros oídos a lo que él nos dice, o sea, y no es que estamos cerrados nosotros. Sí, sí, por eso es que se dio 3 meses de espera, luego dimos 15 días más de espera, o sea, pero necesitamos que pues esto vaya un poquito más rápido, ¿okay? Que vaya un poco más Correcto. rápido por parte de la Secretaría de Salud. Sí hemos estado en reuniones, pero necesitamos que haya más celeridad. Doctor Sierra, gracias por aceptar esta comunicación de Críticas con Café. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El doctor Rance Sierra, secretario de Acción y, y Labores de Acción Laboral de la Secretaría, más bien del Colegio Médico de Honduras. Siéntense, hombre. Yo no creo que sea problema de dinero. Y si es problema de dinero, hombre, ahí no está un fondo departamental ahí en el Congreso. Que ahí tienen un decreto y que escuché a Luis Redondo decir, miren, vamos a derogar ese fondo departamental. Miren, esos millones ahí sirven para pagarle a los médicos. Pero como fueron y son medidas populistas, ahí se van a hacer los locos. Yo digo esto, si don Luis Redondo no pudo ajustar ni 65 votos para ser electo presidente de la directiva del Congreso, ¿cómo va a ajustar 86 votos para derogar ese decreto de ese mal llamado fondo departamental? Ese fondo es una sinvergüenzada. Lo llamen como lo llamen. El diputado fue electo para ir a cumplir labores legislativas. Cuando yo acudo a las urnas voy a votar por gente para que vaya a legislar, no para que vaya a hacer escuelas o que vaya a rellenar baches o que vaya a construir pozos o que vaya a construir aulas. No, no, no. Zapatero a tu zapato. Dejen al Ejecutivo que haga eso. Más bien eso es duplicidad de funciones. Miren que allá en el sur del país, allá en Choluteca, han decomisado una unidad del transporte. Es un bus, y es un bus de esos de Bonanza, de la empresa, lo que antes se llamaba Mi Esperanza, de Choluteca a Tegucigalpa, ¿verdad? De Choluteca a Tegucigalpa. ¿Y saben cuál es el problema que presentó ese bus? El problema es que ahí llevaban un montón de migrantes. Ahí llevaban un montón de inmigrantes y la mayoría dicen que eran cubanos, pero estos no iban ilegales. Llevaban salvoconducto para moverlos de Choluteca a San Pedro Sula. Pero las autoridades del transporte pidieron documentación al conductor de la unidad. Porque si la ruta de él es de Choluteca a Tegucigalpa, él no tiene por qué andar hablando gente de Choluteca hasta San Pedro Sula, porque hay otra ruta de Tegucigalpa a San Pedro Sula. Entonces las autoridades le pidieron la autorización o documentación. ¿Y saben ustedes cuánto pagan por pedir permiso para salirse en un viaje especial, digamos? Son 200 lempiras. Y por 200 lempiras, estos de esta empresa Bonanza, paralizaron ahí la actividad. Paralizaron la actividad que tenían los cubanos. Porque mire, no sé si ahí está porque yo quería hablar con el director regional del transporte. Yo creo que es el amigo Jairo López. Me avisa producción si está por ahí. Y lo hemos... Hola, don Jairo. Un placer saludarlo, pero no lo veo, solo lo escucho nada más.
Está por ahí. A ver, ahora sí lo veo. Hoy sí lo veo. Lo veo más blanquito, hombre. Antes estaba más prieto. No, Es yo que- creo que eh, es el celular, la buena eh, cámara. Mire, lo he llamado precisamente porque me llamó la atención esto de que un bus de transporte interurbano que viaja de Tegucigalpa a Choluteca, viceversa, iba con unos migrantes, así es, con destino a San Pedro Sula. ¿Qué dice la ley de transporte? ¿Qué dice la ley de transporte cuando el propietario de una unidad se sale o va a salirse de la ruta? ¿Qué debe hacer? Jairo, gracias por estar en Críticas con Café. Buenas tardes. Bueno, saludos, buenas tardes, saludos a todos sus radioescuchas, telespectadores. Bueno, vamos a explicar. Los cubanos, ellos tienen su salvoconducto y ellos pueden viajar normalmente ya sea a Tegucigalpa o pueden viajar que los lleven hasta Aguacaliente o Cotepeque o dejarlos en la empresa El Congolón en San Pedro Sula. Sí. San Pedro Sula, valga la publicidad. Sí. Resulta de que esto lo han venido haciendo por muchos años en el gobierno anterior, donde hoy, en esta nueva administración, procedimos no solo con la empresa Bonanza, está San Benito y creo que le estaba brindando el servicio, le dicen el pedaciado. ¿Y eso de pedaceado qué? ¿Es un transporte? ¿Una empresa de Bueno, transporte? es que la persona que le dicen el pedaciado, él brinda servicio de una unidad. Entonces lo digo así No, para que puedan entender. ya me hizo reír usted. Otros van a decir el tuqueado. Bueno, y no podemos hacer nada ahí. Resulta de que esta empresa de Bonanza tiene su terminal, tiene su propia estación para brindar ese servicio de transporte, Sí. los locales ya establecidos. Pero estamos hablando, donde está la terminal municipal es el barrio... El Cortijo. no barrio, El Cortijo, el aterrizaje. Guadalupe. Guadalupe. Barrio Guadalupe. Sí. Entre Barrio Guadalupe y Barrio El Tabanito. Y esta unidad se encontraba en el barrio El Hospital. Usted ubíquese por el Parque Valle. Sí. Barrio La Cruz. Resulta, él no tiene la terminal ahí. La situación es que conforme a la ley del transporte, el artículo 3 del numeral 17 ya establece de que dónde está ubicada su terminal y por ende él tiene que sacar un permiso eventual y puede decir, pero es que él lo lleva para Tegucigalpa, pero recuerde que es un viaje que él está haciendo, porque yo le explicaba al concesionario, le digo, mire, el artículo 62 y 63 del numeral 9 tiene que tener el permiso eventual para salir de su área autorizada. Y ellos se acostumbraron a no solicitar estos permisos. Porque ¿Y cuánto se paga por ese permiso, Jairo? Bueno, hay uno de 200 lempiras y otro de 1000 lempiras. Por 200 lempiras o por 1000 lempiras hacen todo ese... ¿Y quiénes pagan los patos, como dicen popularmente? ¿Quiénes son los que sufrieron las consecuencias? Son los migrantes, pero aquí yo quiero dejar bien claro, el concesionario tiene que saberse la ley. Correcto. Ellos exigen sus derechos, pero no cumplen con sus deberes. Lo único, como delegado regional del transporte, lo que yo les exigí fue que me presentaran el permiso eventual. Ellos vienen acá a la oficina, hacen el trámite en ventanilla, se les hace el aviso de cobro para que ellos paguen en el banco y posteriormente retornan y aquí se les da el permiso eventual ya correspondiente. Ellos no pueden hacer ese tipo de viajes y le voy a explicar por qué. Este bus que usted presentó antes de que yo iniciara con mi participación, él tiene su lugar de origen que es Matapalo, en el municipio de Orocuina. Y aquí está, aquí tengo yo el documento. ¿Cuál es el bus? Es Matapalo. el bus. Matapalo, Orocuina, Choluteca.
Correcto, aquí está el certificado, la copia, y nos preguntamos, ¿qué hace él en el barrio La Cruz? Él tiene que estar cubriendo esa Totalmente de acuerdo. ruta y no tiene que estar en el barrio La Cruz. Totalmente de acuerdo. Me parece que hay que encarrilar a la gente y hay que hacerla cumplir Claro, la ley. Yo estoy de claro, acuerdo con eso porque no es posible que si usted tiene una ruta del hospital al estadio Fausto Flores Lagos, usted va a sí, aparecer allá de Santa Cruz, del barrio La Cruz a las colinas, por ejemplo. Me correcto. parece que es legal lo que están haciendo ustedes. Ahora, pero ¿cómo se soluciona el problema? ¿Qué dijo el motorista? Bueno, él lo solucionó que no iba a hacer el viaje, pero yo fui muy claro, si ustedes continúan con esto, vamos a proceder en base a ley al decomiso de la unidad, Ujú. porque son viajes que no solo se hacen un día, a veces hacen 2 viajes, 3, 4, todos los días. Un viaje de esto a Tegucigalpa tiene un costo como de 25,000 empiras. Si hablamos hasta San Pedro Sula, tiene un costo de 36,000 empiras. Solo Si yo empiezo, explíqueme algo, don Jairo. sí, ¿Este transporte lo contrata directamente los migrantes o qué mecanismo se pone en práctica ahí? Cuando habla usted de que el costo es de 25,000 ¿qué es lo que hay ahí? esta es una buena pregunta porque esto ha sido denuncias múltiples, porque yo hoy hablaba con el director de migración y le pregunto, ¿usted autoriza estos viajes? No, yo no tengo nada que ver. Ay, ay, ay. Son los migrantes que ellos son los que hacen la contratación, pero estos buses pasan por Pavana, le digo, el puesto de control de Pavana, y la policía debe de tener conocimiento de que estos conductores tienen que presentar un permiso eventual Ahora, para poder salir. por qué no coordinan las autoridades de transporte, de migración y la misma policía, aunque están metido un montón de gente ahí que anden Sí, mal los pasos, pero ¿por qué no coordinan y en vez de que esos buses se salgan de las rutas autorizadas, hay un mecanismo de transporte que quizás migración lo pueda conseguir para que todo aquel migrante que cumpla el procedimiento legal establecido pueda salir sin tener que enfrentarse a eso? Porque mire, por 200 lempiras o por 1000 lempiras, frenar o parar a migrantes de distintas nacionalidades que sí. van con su salvoconducto me parece que es un error de tipo administrativo. Y aquí lo que tiene que ver es migración también, porque si aplicamos el incremento que aprobó el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, no se le va a cobrar 500 lempiras a un migrante. Ya está establecido que son No, pero ahí no 125 es, ahí lempiras. los migrantes no contratan ese bus, ahí deben de haber Bueno, leperitos que viven de esa cosa. Porque, es que estamos de acuerdo. porque mire, aquí me está llegando un mensaje, dice, Rómulo, Sí, dígale al director del transporte que aquí por el barrio Corbeta entran y salen unidades hasta en bicicleta y motocicleta, llevan a los migrantes y los tienen en unos locales que han sido habilitados en lo que llamamos calle ancha, dicen. No sé qué me quieren estamos de decir. acuerdo porque hasta en taxis, en bicicletas, en camiones, que de estos que jalan agua, estas pipas, ahí llevan a los Ay, oh. migrantes. Lo que yo le dije al director de migración, que es un mayor retirado, deme la información de si estos conductores de los buses, ellos tienen el permiso eventual. Si no lo presentan, usted me va a parar esto. Porque no podemos nosotros contribuir en la corrupción, no podemos contribuir en este tipo de anomalías que no es desde hoy, compañeros. Esto se viene practicando de varios años. Sí. Vamos a hablar con la empresa de San Benito, que creo que doña Belinda Pavón, que es diputada del Partido Nacional, suplente de Jorgito, ella también manda buses para poder trasladar a migrantes hacia Tegucigalpa o San Pedro Sula. Papo, están metidos políticos también en el negocio ahí. Ellos están desde hace tiempo, no es de hoy. Sí. Pero, Desde hace tiempo. pero el negocio sería lícito si cumplen los requisitos que exige la ley de transporte. Claro, nosotros lo único que estamos exigiendo es que en base al artículo 3, numeral 17
ellos puedan, con el artículo 62 y el 63, numeral 9, que puedan respetar su terminal Sí. y que ellos soliciten el permiso eventual, que nosotros no nos oponemos y tampoco nos vamos a permitir que estén estafando a los migrantes. ¿Por qué? Se llevan una imagen del país, ya empiezan a decir que hay corrupción. Y yo, como le dije a uno de los concesionarios, si aquí ya sabemos, los paran en Pavana, después allá en Pespire los están parando una patrulla, después en Sabana Grande los está parando otra patrulla. Y entonces, ¿en qué estamos? Como que van tirando mordida tras mordida y tras mordida, y esa es una mala imagen al final para nuestra nación. Totalmente, hay que parar eso, y estamos de acuerdo con el trabajo que está realizando usted, que exige el cumplimiento de la ley de transporte. Antes de finalizar este contacto, y ahí se le fue la mano a los transportistas con el aumento al precio de las tarifas autorizado por la Presidenta de la República. Claro, se le fue de la mano y nosotros ya tenemos directrices porque se permitió que de 100 kilómetros para arriba se iba a aplicar los 7 centavos, pero resulta que acá en Choluteca, los que tienen rutas largas cubren ruta corta, como decir, San Marcos de Colón a Choluteca son 50 kilómetros. Ellos cobraban 35 lempiras y ahora, que son abusivos, están cobrando 50 lempiras. Eso no es correcto y yo creo que Inspectoría General del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, ellos deben de estar pendientes en Luarque. Nosotros hacemos lo propio acá en Choluteca y ellos en Luarque para poder aplicar sanciones fuertes ante este atropello que está recibiendo el usuario acá en la zona sur de Honduras. En buen lenguaje, si de Tegucigalpa a Choluteca hay 126 kilómetros, ellos van a cobrar únicamente el aumento de 7 centavos por kilómetro, pero solo los 26 kilómetros. No, de Choluteca a Tegucigalpa hay 147 146, 147 kilómetros. Ajá. Ellos están aumentando de 3 a 4 kilómetros desde Luarque hasta Villadela o si no al Mayoreo. Resulta de que ellos tienen, si el pasaje de Choluteca antes valía 115 lempiras, si usted multiplica 147 por 7 centavos, 0.7, le va a dar un incremento de 10 lempiras, sí, no de 20 lempiras. Sí. Entonces, el pasaje 147, real, a ver, 7 por 7, 49, 7 por 4, son 10, 29. Correcto. Y si vale 115, si valía, entonces el incremento solo es de 10 lempiras, no de 20 lempiras. Correcto. El pasaje real tiene que ser de 125 lempiras de Choluteca a Tegucigalpa. Si alguien está cobrando más, ¿qué le hace? Se le aplica una multa de 2.000 lempiras. Si es reincidente, se le aplica la multa de 11.000 lempiras más el decomiso de la unidad. Si hay un usuario que se sienta dañado allá en el sur porque le están cobrando más de 126 lempiras o 125 lempiras, ¿qué tiene que hacer? Bueno, nosotros estamos recibiendo las denuncias y contamos con el apoyo de la Asociación de Protección al Consumidor a nivel nacional, que ya nombraron una delegada acá en el sur de Honduras, y juntamente estamos trabajando con ellos para poder remitir las denuncias y nosotros proceder conforme a la misma y aplicar las sanciones correspondientes. Don Jairo, gracias porque ha aceptado esta comunicación con Críticas con Café. No, muchas gracias, es un honor y gracias por reconocer la labor y desearle pues muchos éxitos y que Dios le bendiga. Ya no anda en las revueltas aquellas. No, así que... O no nos han invitado, o no nos han invitado a aquellos. No, es que como el gobierno de Juan Orlando Hernández me tildaron de todo, pero ahora estoy más tranquilo, más relajado. Está bueno. Bueno, Jairo, gracias. Un abrazo. Saludos al gran Quique ahí. Jairo López, perfecto. Director regional de transporte en la zona sur del país. Me parece que son buenas las acciones que se hacen. Hay que ir poco a poco metiéndonos al cumplimiento de la ley. Hay un montón de gente que es irrespetuosa de la ley. Pero hay que exigir el cumplimiento de la ley. Pero que también las máximas autoridades la cumplan, ¿verdad?
máximas autoridades la cumplan. Siempre les traigo a colación como, por ejemplo, el presidente del Congreso va a exigir cumplimiento de la ley si él no cumplió para ser electo presidente. A manera de ejemplo. Nos separamos unos instantes aquí en Críticas con Café. Luego seguimos, volvemos para, si vamos a terminar, pero vamos a volver para finalizar el programa de hoy. Bueno, seguimos y yo creo que es oportuno este mensaje que viene de la Unidad Municipal de Agua y de agua potable y saneamiento. El cuerpo humano puede vivir sin comida cerca de un mes, dice. Estoy de acuerdo con estudios de los expertos. Pero sin agua no podría soportar más de una semana. Si te llega el agua, cuídela. Bueno, en la capital, la otra vez me encontré al alcalde municipal, Jorgito Aldana, y le digo, mire señor alcalde, si solo una cosa puede hacer por el municipio del Distrito Central, Tegucigalpa y Comayagüela, agua. Éntrele de lleno a la construcción de esa represa para que se reduzcan los racionamientos de agua y que podamos tener agua en cantidad, como en el pasado. Yo creo que son obras que la gente no las ve así, pero debe tener conciencia. Así como este mensaje que dice que el cuerpo humano puede vivir sin comida cerca de un mes, pero sin agua no podía soportar más de una semana. Yo creo que debe ser una actividad de concienciación de parte de todos los hondureños. Pero debemos de ser más severos también con la aplicación de las leyes para aquellos pirómanos, aquellos que le meten fuego al bosque, aquellos que nos han depredado el bosque hondureño y que han terminado también con muchas fuentes de agua. Rómulo, ¿y usted qué dice de la ida de Juan Orlando Hernández? ¿No lo han llevado todavía? ¿Ah? Mire, son horas las que tiene el expresidente ahí. Aquí hay todo un aparato de seguridad de los Estados Unidos, miembros de la DEA, en coordinación con las autoridades nuevas de la policía. Y ese hombre no pasa, hoy qué día es, martes. Yo creo que en las próximas 72 horas, si no es que menos, el expresidente de la República, don Juan Orlando Hernández, que se disfrazó de político para llegar a la presidencia de la República, esté allá en Nueva York. Ya hay todo un protocolo de seguridad, ¿verdad? Un protocolo de seguridad, y deben de tener 1, 2, 3, hasta 3 planes. Esa gente de la DEA tiene experiencia ya con narcotraficantes para extraditarlos. Como decía la abuela, o decía doña Chila, no se le va chancho con mazorca, decía. No se le va chancho con mazorca. Así es que eso fue lo que sembró y eso cosechó don Juan Orlando Hernández. Y sus principales colaboradores o quienes andaban metidos en esa cosa no cantan victoria, porque la justicia estadounidense tarda pero no olvida. Señoras y señores, aquí me dicen en producción que terminamos el programa de hoy. Los invitamos para que mañana, a partir de las 5 de la tarde, estén en Facebook Live, que sigan por YouTube y el podcast de Diario La Tribuna, Críticas con Café. Hasta mañana. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Por la verdad y por Honduras. Finaliza Críticas con Café con Rómulo Matamoros.